días. No sé si os acordáis, creo que fue el año pasado, desde el Ministerio Puertas Abiertas, este ministerio que sirve a la Iglesia y a los hermanos perseguidos por la causa de Cristo en el mundo, nos explicaban la historia de Jo Min, nombre ficticio, una mujer norcoreana que huyó de Corea del Norte buscando una vida mejor. Todos sabéis un poquito, Corea del Norte es un país muy peligroso, muy difícil, en el que el simple hecho de hacer lo que esta chica hizo, intentar salir del país, te puede conllevar prisión, trabajos forzados, cualquier tipo de castigo. Pero por causa de la situación adversa en su familia, en su hogar, por el hambre, por la hostilidad y violencia de su padre para con ella, un día ella decidió cruzar el río y pasar a China, donde ella terminó siendo atendida en uno de los hogares, en una de las comunidades de este Ministerio de Puertas Abiertas que acogen a aquellos que huyen de Corea del Norte. Esta mujer, Jo Min, pasó el río, llegó a China, encontró refugio y protección, fue acogida, encontró descanso, sustento, había huido, no la habían atrapado, así que allí pudo descansar, ser acogida y encontró trabajo y empezó a desarrollar su vida allí, pero no dejó de acudir a este centro de acogida de Puertas Abiertas. Estando allí, acudiendo a esta comunidad semana tras semana, escuchó el Evangelio, escuchó acerca del Señor Jesús, escuchó y acabó rindiéndose a los pies de Cristo. Fue un proceso duro porque a ella le habían enseñado que los misioneros cristianos eran lobos disfrazados de ovejas y que debían ir con mucho cuidado con el mensaje que estos hombres podían estar proclamando. Pero Dios cambió el corazón de esta mujer, se rindió a Cristo, entregó su vida y eso no solamente transformó su corazón, sino que la ayudó a sanar muchas heridas que venía arrastrando de toda su situación familiar y personal. Desde entonces empezó a asistir a todo tipo de estudios bíblicos y de formación que se llevaban a cabo por parte de este ministerio allá en China. Un día se bautizó, dando muestra pública de su fe, pasando por las aguas. Y así continuó durante un tiempo asistiendo y escuchando de los diferentes estudios bíblicos, hasta que tras años de formación y discipulado, Dios puso una carga muy fuerte en su corazón por volver a Corea, para ir no solamente a servir a la comunidad, a la iglesia perseguida, clandestina, sino también para proclamar el nombre de Jesús en medio de ese país tan difícil y tan complicado. Entonces un día ella, habiendo orado con su comunidad de ese piso franco, se dirigió a ese mismo río que un día cruzó huyendo del hambre, de la persecución y del dolor, lo cruzó para volver a entrar a Corea con la misión de dar a conocer a Cristo y servir y bendecir a los hermanos que están sufriendo por la causa de Cristo, que se tienen que reunir clandestinamente. En ese país ser cristiano es delito, leer la Biblia es delito, y es tal el ambiente en aquel país que un familiar te puede denunciar. Tener una Biblia es delito, hablar de Jesús, adorar a cualquier otro que no sea el líder es delito y puede significar cárcel, trabajos forzados en campo de concentración, torturas o muerte para ti y para los que están a tu alrededor o tu familia. Así que para que entendamos un poco dónde es que ella entraba voluntariamente por ese llamado que Dios había puesto en su corazón. No cruzó el río para saciar una necesidad económica, sino para obedecer al Dios que lo salvó. Y hoy nos informan desde este ministerio, y puedes entrar en la web de Puertas Abiertas, acerca de su testimonio, cómo esta mujer está sirviendo, es líder en una iglesia clandestina, está bendiciendo, está sirviendo a los hermanos que se encuentran en Corea del Norte. Y allí sigue hoy, perseverando. Historias como estas nos sorprenden, ¿no? Nos conmueven, nos generan preguntas. Si había encontrado una vida mejor, había conocido al Señor, ya su vida estaba completa, había conocido al Señor, tenía vida eterna, tenía salvación,
además ya podía trabajar, tenía un ambiente seguro. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene regresar? Porque ¿qué sentido tiene asumir ese riesgo tan alto de ser atrapado, condenado y experimentar los sufrimientos que pueden venir si es atrapada llevando a cabo esta tarea? ¿Cuál es el propósito? Vemos en el corazón de esta mujer una realidad que experimentan aquellos que Dios ha salvado, aquellos en quien Dios ha obrado transformación en su corazón y han entendido verdaderamente el Evangelio. Ella ha entendido que ha sido llamada a predicar, a proclamar el Evangelio, y ella también es consciente, porque así sabemos, porque así dice la Escritura, que la persecución es algo que debemos esperar si predicamos el Evangelio, sea donde sea. En ella vemos esa realidad de alguien que ha entendido el Evangelio y lo obedece sabiendo las implicaciones que tiene para su vida hacerlo. Y nos muestra cómo es vivida una vida que ha entendido realmente la salvación que ha recibido. Y esto es lo que vamos a ver hoy en el texto, continuando en el capítulo 4 de Hechos. En esta serie de sermones, si os acordáis, empezamos en Hechos 3 hablando de aquella sanación de un cojo, y hoy vamos a continuar en ese capítulo 4, continuando en esta historia, en este relato. Y en este texto lo que quiero que veamos es cómo el cristiano responde a la oposición que va a enfrentar por la causa de Cristo. Algo que Jomín está experimentando y está viviendo hoy día, y algo que los apóstoles y los discípulos de Cristo vivieron y afrontaron en aquel día. Antes de continuar en el texto, vamos a ponernos un poco en contexto. Si recordáis, capítulo 3 de Hechos empezaba con aquel cojo que había sido cojo por toda su vida, por 40 años. Pedro y Juan se encuentran con él a la puerta del templo y en el nombre de Jesús este cojo es sanado. De repente aquel que ha sido cojo toda la vida se levanta y se pone a saltar para asombro de todos aquellos que estaban allí en la puerta. Eso generó un revuelo tal que todo el mundo se agolpó alrededor de estos dos hombres. ¿Quiénes son estos que han mostrado este poder tan evidente? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo Pedro? No nosotros, es por medio de la fe en Jesús que el cojo salta. Quitó las miradas que ahora se habían fijado en ellos y las dirigió a la causa de la sanación, a la causa del milagro que era el Señor Jesús. Exaltaron y colocaron el nombre de Jesús donde debía estar, en la más alta autoridad. Así que vemos a Pedro y a Juan proclamando el nombre de Jesús allá en medio, en la puerta del templo, y esta predicación despierta las iras de aquellos alrededor, de los principales sacerdotes, los escribas, todos aquellos que poco antes se habían encargado de quitarse de en medio a Jesús. ¿Os acordáis? Aquel juicio injusto, y lo clavaron en la cruz y lo dejaron bien sepultado, muerto, y dijeron, ya ens hem desempallagat de Jesús. Y de repente vuelve a escuchar el nombre de Jesús que está siendo proclamado, y en el nombre de Jesús están habiendo milagros. Eso despierta las iras de estos hombres, los llevan a ese juicio en el que Pedro claramente dice, bueno, veo que nos vais a juzgar por hacer el bien a una persona, ¿no? Porque el cojo estaba allí, saltando. Veo que vamos a ser juzgados por hacer el bien. Bueno, os voy a decir quién es la causa de este bien, y vuelve a predicarles el nombre de Jesús. Claro, imaginaros, como decíamos aquel día, esa escena del Sanedrín, del tribunal. ¿Qué hacemos con estos hombres? Es que el milagro está allí, es evidente. Lo único que pudieron hacer es dejarlos ir bajo amenaza. Os dejamos ir, no os hacemos nada, pero tenéis prohibido volver a anunciar el nombre de Jesús. Entended quién es el que está dando la orden. Es el Tribunal Supremo, es el Sanedrín, la autoridad religiosa y judicial de la nación. No es un compañero de trabajo, es aquel que tiene la máxima autoridad en el gobierno. Y les están diciendo, podéis salir, pero no hagáis nada, no digáis nada acerca de este Jesús. ¿Y qué hacen? ¿Cómo responden los creyentes a las amenazas? ¿Cómo responden los discípulos de Cristo a la oposición, a la hostilidad, a la prohibición de hablar de Cristo?
Y esto lo vemos en el texto que vamos a leer esta mañana. Hechos capítulo 4, versículos del 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo respondieron? ¿Cuál fue su respuesta? En oración. Buscaron a Dios en oración pidiendo ¿qué? Pidiendo valor para continuar haciendo lo que les había sido encomendado. Frente a las amenazas, frente a la oposición, frente al peligro que pudiera haber por delante, los discípulos responden, buscan a los suyos y se juntan en oración para clamar a Dios: Dios, ayúdanos a ser valientes. Así que la oración es la respuesta del creyente ante la oposición y las amenazas que son presentadas delante de él. Y es esta oración y la respuesta de Dios en la que quiero que meditemos en esta mañana. Quiero que veamos en primer lugar cómo en esta oración vemos cuál es el fundamento de su esperanza, de su confianza. Quiero que veamos en segundo lugar la petición, ese valor para seguir adelante, y en tercer lugar brevemente vamos a ver la respuesta de Dios a la oración de los discípulos. Así que vamos a ver en primer lugar este fundamento para su petición, esa confianza firme de los discípulos en la soberanía de Dios. Eso es lo que vemos en los versículos 24 al 28. Fijaros, son puestos en libertad y lo primero que hacen es ir a buscar a los suyos y les cuentan lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Les habían dicho que habría represalias, habían sido amenazados si seguían proclamando el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan a los suyos para unirse en oración y buscar a Dios. ¿Os acordáis que lo vimos al principio de la carta de este libro de los Hechos? Una de las características de la Iglesia de Cristo, de esta primera comunidad, es esa unión en la oración. Era una comunidad que oraban juntos, oraban unánimes, buscaban a Dios como uno para plantear sus peticiones, para traer sus alabanzas. Y aquí vemos un ejemplo, un testimonio que nos dan los apóstoles de qué hacer cuando la adversidad, la aflicción, la oposición viene a nuestra vida. Buscar a los nuestros, buscar a la comunidad, para con ellos, juntos, acudir, acercarnos al trono de Dios en oración. Fijaros, el individualismo de esta sociedad que Molt bé. El individualismo de esta sociedad, y no es necesario hacer una exposición de la realidad de que nuestra sociedad se caracteriza por el individualismo, pero este individualismo que caracteriza a nuestra sociedad ha entrado tristemente en la Iglesia, dejando a las personas, como decía alguien, mal equipados para afrontar las crisis. Hoy en día, lamentablemente, por causa de este individualismo que nos hemos creído, lo habitual es que cuando las circunstancias personales se vuelven adversas, se vuelven complicadas, pasamos por momentos personales difíciles, nos apartamos de la comunidad, nos encerramos en nuestra casa, nos encerramos en nosotros mismos
intentamos buscar algún tipo de solución ahí solos en nuestro hogar, con nosotros mismos. Ahora fíjate en el testimonio de los apóstoles. Puestos en libertad, vinieron a los suyos. Necesitaban compartir con su comunidad lo que estaban experimentando. La amenaza que ahora se cernía sobre ellos. Nos muestran cómo la comunidad que Dios nos ha dado es una bendición para nuestras vidas. Entienden la bendición que es tener una familia, hermanos en la fe con quienes compartir sus cargas, buscar consuelo y el ánimo. Y esto lo vimos al principio de la serie, cómo la comunidad de creyentes, la iglesia local, es uno de los medios de gracia que Dios nos ha dado para nuestro bien. Fijaros, cuando compartimos nuestras cargas con nuestros hermanos, seguro que te habrá pasado, con el simple hecho de explicarlo, te descargas. Esa carga que era tan pesada, que te tenía tan ofuscado, que te tenía tan cargado, de repente no pesa tanto, se ha aligerado. Esto es así porque estás permitiendo que alguien te ayude a llevar esa carga. Estás compartiendo esa carga. Además, cuando buscas a los tuyos, cuando buscas a tu comunidad, cuando buscas a tus hermanos, acudes a aquellos que te harán mirar donde tienes que mirar, a Cristo. Irás a aquellos que te recordarán el Evangelio. Irás a aquellos que te animarán, te darán las fuerzas para mantenerte firme en Dios en medio de la adversidad. Irás a aquellos que te llevarán de la mano, te levantarán, te llevarán en hombros cuando las cosas se ponen tan complicadas. Así que vemos el testimonio de los apóstoles. Cuando la adversidad llega, buscan a los suyos para encontrar allí consuelo, ánimo y fuerzas. Así hicieron los apóstoles. En la primera crisis que tuvieron que enfrentar, buscaron a los suyos y juntos levantaron sus voces a Dios en oración. Ahora, ¿os habéis dado cuenta de cómo es su oración? ¿Cuáles son los elementos que forman esta oración? Vemos dos elementos. Vemos en primer lugar esa afirmación de la soberanía de Dios para luego levantar una petición, la petición de valentía. Y como decía antes, lo primero que vemos es que ellos nos muestran dónde se encuentra la confianza y la seguridad del creyente en medio de la adversidad. Y es en el Dios que es soberano sobre todas las cosas. Fijaros cómo empiezan esa oración. Soberano Señor. Están acudiendo a aquel que reconocen que es la autoridad suprema. Y reconocen y afirman su soberanía en primer lugar como creador de todas las cosas. Él es el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por lo tanto, como Él es el creador, Él es el soberano sobre todas las cosas. Todo le pertenece, Él es dueño y señor de todo el universo. No hay nada que esté fuera de su gobierno soberano, porque todas las cosas han venido a la existencia por medio de Él. Él es el creador. Pensad en una cosa. Si hubiera existido algún tipo de materia aparte de Dios en el principio, Dios no tendría autoridad para gobernarla. Habría algo en todo el universo, en toda la creación, que no estaría sujeto a su soberanía, porque existiría aparte de Él. Y esto tendría implicaciones, porque si hubiera existido algo aparte de Dios en el principio, algo que no estuviera bajo su soberanía, ¿cómo podríamos estar seguros nosotros de que todas las cosas saldrán conforme a los propósitos de Dios? Seguramente conoceréis aquella cita célebre: por un clavo se perdió un imperio. No sé si los más jóvenes la conocen. Por un clavo se perdió una herradura, dice. Por una herradura se perdió un caballo. Por un caballo se perdió un jinete. Por un jinete se perdió una batalla. Por una batalla se perdió una guerra, por una guerra se perdió un imperio. Cualquier cosa que existiera aparte de Dios podría frustrar los planes y los propósitos de Dios con su creación
con nuestras vidas y con lo que está por venir, nuestra salvación y la vida eterna. Pero, como Él es el soberano Señor, creador de cielos y tierra, y no hay nada aparte de Él, Él es el Ser Supremo. Y bajo Él están sujetas todas las cosas. Por eso podemos estar confiados y tenemos la esperanza de que nada ni nadie puede frustrar sus planes, porque tiene toda autoridad sobre todas las cosas en todo el universo. Y nada ni nadie puede limitar ni estorbar sus planes. No hay nadie por encima de Él. No hay nadie de mayor autoridad, de mayor rango en todo el mundo. No hay nadie a quien Él le tenga que pedir permiso para hacer nada. Todo órgano de gobierno en este mundo está sometido a aquel que está sobre todas las cosas. Por eso, Pedro dijo en el texto que vimos la otra vez, cuando les dijeron que dejaran, les mandaron, les dieron una orden que dejaran de predicar de Cristo, ¿qué dijo? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es decir, nos vamos a obedecer porque la autoridad que está por encima vuestro nos ha mandado otra cosa. Y en un conflicto de intereses, manda Él. Es así de sencillo. Todo gobierno está sometido a Dios. Así debemos nosotros también creerlo y obedecer, porque eso tiene implicaciones. Nadie puede impedirnos ni prohibirnos hacer aquello que Dios mismo, el soberano Señor, nos ha mandado hacer. Si el gobierno, la autoridad, quien sea, nos prohíbe hacer o decir lo que Dios en su palabra nos ha mandado, sabemos que debemos someternos a la autoridad de aquel que está por encima de todas las cosas, porque a Él le obedecemos. Obedecemos al gobierno en la medida en que no contradiga esto, que no prohíba hacer lo que Dios manda. Somos llamados como cristianos a someternos al gobierno que Dios ha puesto en medio nuestro, nos guste o no, en la medida en que no nos obliguen a actuar en contra de Dios o prohibir algo que Dios nos manda. Pero eso lo debemos tener bien claro. Así que nos revela esa oración, la afirmación de que Dios es soberano sobre todo porque Él es el creador, y también nos muestran una cosa, y es cómo la soberanía de Dios se ha revelado a lo largo de la historia. Ellos están reconociendo en su oración de que todo lo que ha sucedido y lo que están viviendo en ese mismo momento ya había sido decretado por Dios. Por lo tanto, no debían sorprenderse, asustarse, temer en desmedida, porque está ocurriendo lo que Dios ya había anunciado en el pasado. Y vemos cómo los discípulos citan un texto del Antiguo Testamento, el Salmo 2. Y un breve apunte. Fijaros cuán importante es memorizar las Escrituras. Es un ejercicio que se ha descuidado en gran manera en nuestro tiempo. El hecho de tener las Biblias al alcance tan sencillamente, o incluso a un clic, o a veces ya ni con un clic, ya le puedes preguntar a la IA de voz que te busque una cita en algún lugar, ¿no? Se nos ha facilitado de tal manera que se nos ha impedido ejercitar nuestras mentes para la memorización de las Escrituras. Y los creyentes en el pasado y los creyentes como yo, Min o otros que en otras partes del mundo tienen dificultad de acceso a las Escrituras, lo que hacen es traer a su mente las Escrituras para poder meditar y orar en ellas. Y para ti y para mí también es importante memorizar las Escrituras, porque en el momento de dificultad, en el momento de aflicción, en el momento de una gran oposición, a un momento en el que no podamos tener las Escrituras a mano, o en cualquier momento, poder traer a nuestra mente y nuestro corazón la verdad del Evangelio, las promesas de Dios, que puedan ser meditadas y traídas para ayudarnos precisamente a perseverar. Así vemos cómo ellos en esta oración citan de memoria el Salmo 2 para traer ánimo en medio de su situación. ¿Por qué traen a su mente el Salmo 2? El Salmo 2 es un salmo real que describe la rebelión de los poderosos en contra del rey que Dios había colocado sobre Israel. Estos rebeldes, estos poderosos, no se quisieron someter ni obedecer al rey que Dios había colocado sobre la nación y tramaron contra él. Habían conspirado contra él. Ahora, al conspirar contra el rey que Dios había colocado, estaban conspirando contra Dios mismo. Y ante esta conspiración,
de los poderosos del mundo que procuran atacar, quitar de en medio a aquel que Dios ha colocado como rey? ¿Qué hace Dios ante esa gran fuerza que se presenta delante de él? Dice el Salmo 2. Se ríe de ellos, se burla de ellos y anuncia su juicio sobre ellos. Su rebelión era nada delante de Dios. Él veía todas las fuerzas del mundo colocadas sobre su rey y se rió. ¿Sabéis contra quién os estáis metiendo? Pronto lo vais a saber, porque mi juicio va a caer sobre vosotros. Ese es el Dios soberano. Y este salmo aplicaba en primer lugar con el rey terrenal que Dios había colocado en aquel tiempo. Pero en esta oración vemos cómo ese salmo tiene su cumplimiento en Cristo. Cómo nos está hablando del ungido, del rey que Dios ha escogido, del rey que Dios ha enviado. Esta oración nos muestra cómo las Escrituras se cumplen una vez más en Cristo. El ungido de Dios, contra quien se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Los poderosos, el pueblo se unió contra el ungido de Dios, contra el rey. Y aquí vemos una vez más, y Pedro se encarga de hacernos ver esa relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Estos príncipes y reyes conspiraron y clavaron a Cristo en la cruz. Son culpables, por eso hay juicio contra ellos. Porque voluntariamente, de todo corazón, ellos procuraron la muerte de Jesús. Es decir, lo dijimos hace un par de semanas, ninguno de estos podía decirle a Dios, como había estado decretado, yo no tengo ninguna culpa porque tú ya habías escogido cómo la historia tenía que ser llevada a cabo. Pero no, hay responsabilidad. Son culpables, actuaron voluntariamente, por eso el juicio de Dios caerá sobre ellos. Pero Pedro nos muestra cómo, a pesar de que los hombres conspiran contra Jesús, lo clavan en la cruz y lo matan, estos reyes y príncipes estaban haciendo, dice los discípulos, cuanto la mano de Dios y su consejo habían antes determinado que sucediera. Así que mirad al Dios soberano, mirando desde el cielo, cómo las gentes se burlan del Cristo crucificado, diciéndole que si tiene poder que baje, que ha hecho muchos milagros, burlándose, insultando al crucificado, victoriosos. Vemos a Satanás y sus huestes creyendo que habían vencido, que se habían rebelado contra Dios y habían salido victoriosos. Y Dios desde el cielo se ríe y los ve y les dice, mirad, mi hijo tenía que ser clavado en una cruz porque era la única manera de que mi ira, mi justicia fuera satisfecha. Y vosotros lo habéis clavado en una cruz, donde yo lo he enviado. Pero es que yo lo voy a sentar en el trono, en los cielos, a mi diestra, en el lugar de máxima autoridad y poder. Así es. Miremos las cosas desde la perspectiva de Dios. El mundo trama, el mundo conspira, el mundo hace, y Dios desde los cielos mira y dice, ¿qué hacéis? Mi plan se va a cumplir conforme a lo que yo he decretado. En la cruz de Jesús, donde parecía que Satanás y sus huestes habían salido victoriosos, la debilidad y la derrota del Mesías demostraron ser las armas secretas de Dios para redimir a un pueblo rebelde. Decía alguien, esto nos muestra que Dios no solo gobierna soberanamente en la perfección prístina del Edén, sino también en los horrores del Calvario. Es decir, los hombres clavaron a Cristo, pero Dios envió a Cristo a aquella cruz. Los hombres son culpables, pero al final se cumplen los propósitos de Dios. Dios gobierna, su soberanía es evidente en la historia. Sucede exactamente lo que Dios había anunciado desde el Antiguo Testamento. El plan que Él había preparado desde antes de la fundación del mundo se cumple tal y como Él ha decretado. Y esto, fijaros, no es solo una teoría. Mirad el testimonio de los apóstoles.
porque en ocasiones los cristianos se meten en debates acerca de conceptos teológicos. La soberanía de Dios, ¿qué significa? ¿Qué versículos lo afirman? ¿Cómo se ve? Y se convierte en un tema teórico e incluso en un motivo de debate. ¿Cómo se relacionan la soberanía de Dios, la responsabilidad humana, en la salvación, en la vida, ¿no? Y usamos este concepto para discutir, para debatir, para guardar en nuestras mentes, pero esta verdad no es solo teoría para ellos. Meditar y recordar la soberanía de Dios transforma sus corazones. Es una verdad que trae ánimo y consuela sus vidas. Es porque Dios es soberano y se ve en la creación y se ve evidente en la historia que ellos pueden estar confiados en la oposición. Y así ha de ser con nosotros. Cuando el enemigo parece muy poderoso, cuando todo se pone en contra del pueblo de Dios, cuando parece que todos los pueblos y poderes del mundo traman y actúan en contra de aquellos que nos identificamos con Jesús, cuando sintamos la presión, la oposición, la hostilidad, la persecución, el maltrato físico, cuando veamos todo eso debemos recordar que Dios sigue siendo soberano y que nada nos está sucediendo aparte de su decreto eterno. Incluso la persecución no nos debe sorprender. Así lo decía Pedro en su primera carta. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nada de lo que sucede le sorprende a Dios, ni le toma por sorpresa, y nada nos debería tampoco sorprender a nosotros. En el contexto de la oposición, en el contexto de la hostilidad, no solamente no debemos sentir temor, sino que debemos sabernos dichosos. Porque eso dijo Jesús en su sermón, en el Sermón del Monte. ¿Cómo nos llamó? Bienaventurados. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dichosos, bienaventurados, cuando por la causa de Cristo, cuando por el nombre de Cristo seáis perseguidos. Si nos persiguen, si son hostiles contra nosotros, por la causa de Cristo, eso es una muy buena noticia, porque nos han identificado con Él. Y su odio hacia Él ahora se ve en el odio hacia aquellos que se identifican con Él. Lo he dicho muchas veces, eso no significa ahora buscar la confrontación por buscarla. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la persecución por causa de anunciar, proclamar el nombre de Jesús. Porque si a Él lo insultaron y a Él lo mataron, ¿qué no van a hacer con nosotros? Por eso debemos ser conscientes de que la persecución vendrá, pero la soberanía de Dios nos ha de dar descanso en medio de esa situación. En ese texto aprendemos a encontrar ánimo y confianza al poner las cosas en perspectiva. En primer lugar, considerando la fuerza. No niegan. Saben que reciben amenazas y saben de parte de quién reciben amenazas. Reciben amenazas de los poderosos del mundo, del Tribunal Supremo que tenían en ese momento. Son conscientes de que las amenazas vienen de alguien con poder, pero en ese momento debemos recordar el poder de aquel que está por nosotros. El enemigo es poderoso, pero no es más que una criatura que tiene que rendir cuentas a Dios mismo. No puede hacer más de lo que Dios le permita. Él puede ser poderoso, pero no es todopoderoso. Él puede hacer muchas cosas, pero Él no es el que domina y gobierna el mundo. Es cierto, son los poderes terrenales que se amotinan. Leemos en el Salmo 2. Ese término amotinan tiene el sentido de enfurecerse, estar rabioso, tiene el sentido de agitación tumultuosa. Pero ¿sabes a qué equivale cuando lees el contexto del Salmo?
El comentarista del Nuevo Testamento William Barclay lo equipara al relincho de un caballo. Dice literalmente que este término amotinar en el original se ha usado en el griego del relinchar de caballos briosos que patalean y mueven la cabeza, pero a fin de cuentas tienen que someterse a la disciplina de las riendas. Pueden golpear, pueden sacudirse, pueden con todas sus fuerzas hacer lo que quieran, pero hay unas riendas que lo controlan. Y esas riendas van a marcar el camino y van a marcar todas las cosas. Por lo tanto, los poderes del mundo se pueden aliar, pueden hacer lo que quieran, pueden agitar la cabeza como un caballo, pero hay unas riendas firmes que sustentan todas las cosas. Y es en las manos de quien sustenta todas las cosas que nuestras vidas están guardadas. Eso debemos tenerlo en nuestras mentes. ¿Quién está por nosotros? ¿Quién ha prometido estar con nosotros hasta el fin? Cuenta un autor cómo en una ocasión un delegado papal visitó a Martín Lutero y le amenazó qué le sucedería si continuaba haciendo lo que estaba haciendo, si seguía por aquel camino. Y dice, si sigues así, al final todos tus defensores te van a abandonar, te vas a quedar solo. ¿Dónde te vas a quedar? Y Lutero dicen que dijo, entonces quedaré, como ahora, en las manos de Dios. Ya que Dios es soberano, hermanos, no temamos. Que nuestros corazones descansen en esta verdad. Que aquello que conocemos de Dios se grabe bien en nuestros corazones para que sea cual sea la situación que enfrentemos, lleguemos a la cama, pongamos la cabeza en la almohada, cerremos los ojos y durmamos. Porque hay alguien que lleva las riendas del mundo. Hay alguien que cuida nuestra vida. Cuando todo a nuestro alrededor está fuera de nuestro control. Pero cuando cierras los ojos y te duermes, dejas de tener control sobre todo. Pero hay alguien que sigue gobernando la historia del mundo. Así que frente a la amenaza, la Iglesia afirma el control soberano sobre la situación. Ahora, decía, esta confianza en la soberanía de Dios tiene implicaciones en su vida. La confianza y la seguridad que vienen de la oración y luego la petición. Piden, ¿qué es lo que piden en la oración? ¿Qué pedirías tú cuando eres liberado de la prisión y sabes que tienes todas las autoridades en contra? ¿Vas a orar, Señor, protégenos? Señor, guárdanos. Señor, que cambie la actitud del gobierno. Señor, permítanos un tiempo de paz, ¿no? ¿Oraríamos por protección física? ¿Oraríamos para que la actitud del gobierno y de todos cambiaran? ¿Que pudiéramos tener incluso el favor de ellos? Pero nada de eso piden. ¿Os habéis dado cuenta de que no se explayan en las amenazas, en su situación personal, en lo que les preocupa, lo que no les preocupa? Pasan de largo, simplemente dicen las amenazas que nos han dado y entonces piden valentía. Frente a la hostilidad y la oposición, los discípulos piden fuerzas a Dios para poder mantenerse en obediencia a Él. Piden denuedo. Si os habéis dado cuenta, en este capítulo 4, por 3 veces aparece la palabra denuedo. Versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, Pedro y Juan estaban predicando con valentía, son encarcelados, son amenazados, y ahora ellos oran, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y en la oración de Dios vemos cómo entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo, versículo 31, y hablaron con denuedo. El denuedo, el valor, la valentía, es un término que vemos repetido en este texto. Y es curioso cómo este concepto contrasta tanto con nuestra generación. Hay un término que se ha acuñado, hay un concepto que seguramente lo habrás escuchado, que define en cierto sentido a nuestra época o parte de la sociedad, la generación de cristal. Que define una sociedad que no soporta la crítica, el sufrimiento o las dificultades habituales de la vida. Con cualquier cosa se rompen. No hay tolerancia al sufrimiento, a la oposición, se evita el conflicto, no se dice la verdad por el temor a ofender, y lo que prima ahora es el bienestar emocional por encima de los principios absolutos. La generación de cristal. Frente a esto, los apóstoles nos demuestran cuál debería ser el carácter de los creyentes, de aquellos que se confiesan cristianos. El creyente
has de pedir firmeza, valentía. Como esto no sale de manera natural de nosotros, es un fruto, es algo que ha de producir el Espíritu Santo en nosotros. Ellos piden que el Espíritu Santo obre, que nos dé valentía para mantenernos firmes en obediencia. Esta es la valentía, no es el valor por el valor. Es la valentía para ser obedientes a Dios en medio de la dificultad, para poder proclamar el nombre de Cristo. Fijaros, leía este contraste. Mientras la generación de cristal se quiebra ante la presión social, los discípulos buscan ser fortalecidos para soportarla. Mientras hoy se exalta la autoprotección, ellos pedían poder para exponerse por la causa del Evangelio. Vivimos en un mundo que sigue siendo hostil al nombre de Jesús. Al principio os comentaba el testimonio de Joe Min, pero hay tantos hermanos a lo largo del mundo que están sufriendo oposición. Y si os dais cuenta, ¿qué es lo primero que piden? Uno de los elementos que piden en oración: fortaleza, fuerzas. ¿Para qué? Para continuar, para perseverar, para mantenerse firmes, para que el nombre de Cristo sea predicado. El nombre de Cristo, que Él sea conocido, vale más que sus propias vidas. Esto nos sorprende. En nuestro contexto, aunque no sufrimos la persecución que pueden estar sufriendo Joe Min u otros hermanos en países hostiles, sí que hay un tipo de persecución cultural, legal e ideológica. Nos damos cuenta de cuántas políticas y leyes se están legislando, proponiendo para decir malo aquello que Dios dice bueno, y a la inversa. Cuántas leyes y políticas se están llevando a cabo para que la Iglesia deje de hablar, deje de actuar, deje de servir. Incluso ya se han denunciado terapias de conversión. Ya no puedes predicar el Evangelio, ya no puedes llamar a las personas a conformarse al modelo bíblico. La predicación en la calle del Evangelio está siendo perseguida. Se ponen impedimentos. En tiempos como hoy, hablar el Evangelio puede significar cancelación, burlas, multas, persecución. Por eso necesitamos pedir valentía para ser obedientes a lo que Dios nos ha mandado. Si las amenazas son muchas, por eso deberíamos pedir: Señor, danos valentía para seguir hablando, para seguir predicando el Evangelio, que como creyentes, cada uno de nosotros y la Iglesia seamos fieles y perseveremos en anunciar la verdad, sabiendo que esto nos va a generar problemas. Piden valor para continuar y piden también que Dios siga obrando salvación. Fijaros, versículo 29, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. Señor, danos el valor para predicar y Señor, sigue obrando. Que a través nuestro tu palabra sea predicada y tú obres salvación en medio nuestro. Fijaros, aquello que los metió en un problema, ahora están diciendo al Señor: Señor, danos valentía y hazlo todavía más. Queremos ver tus maravillas. Queremos que nuestra predicación, tu Espíritu lo use para salvación de tantos. Eso nos va a meter en problemas, en muchos problemas, pero Señor, extiende tu mano y salva. ¿Dónde miran estos hombres? No se miran a sí mismos, no miran su comodidad, no miran su ombligo, no miran su placer, no se miran a sí mismos. Dicen: Señor, mi vida es tuya, obra, haz lo que tengas que hacer en mí y a través de mí para que tú salves. En ningún momento se les pasó por la mente dejar de evangelizar. Todo lo contrario, quieren un obrar más intenso. Fijaros en una cosa: nuestro mayor enemigo no se encuentra fuera de nosotros. No son los gobernantes de este mundo, no es una sociedad hostil que nos señala, critica y ataca. No son estos poderes que están intentando destruir a la Iglesia. Nuestro mayor enemigo se encuentra en nuestro interior, en ese viejo hombre propenso a la desobediencia. Para nosotros cualquier excusa nos vale para dejar de hacer aquello para lo que somos salvados. Y fijaros, he usado la palabra excusa.
Ya no solo para acudir a los cultos, acudir a actividades. Sé honesto y piensa, ¿cuál es el motivo por el cual tu vida no está entregada en sacrificio vivo, como nos recordaba la semana pasada nuestro hermano Daniel, al Señor? ¿Cuál es el motivo, cuál es la excusa por lo cual no has dicho, Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras para tu gloria? ¿Cuál es la excusa? Porque siempre son excusas. Toma el ejemplo de los apóstoles, toma el ejemplo de Joomín, toma el ejemplo de cualquiera. Ellos tienen motivos, nosotros tenemos excusas. Eso es grave. Ellos eran conscientes de su propia debilidad. Ellos eran conscientes de que de manera natural se apartarían, porque había razones. Pero ellos pidieron, conociendo su debilidad, danos valor, danos valentía. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú nos has mandado. Que nada nos aparte de cumplir tu llamado. Y eso es lo que pido que esté en el día de hoy, en vuestra casa, a la hora de comer, con vuestra familia, con los hermanos que hayáis invitado a comer. Busquéis al Señor. Orad para que Él encienda vuestro corazón de esta manera. Que entendáis que vuestra vida, nuestra vida, no nos pertenece. Cristo la ha comprado con su sangre. Fíjate, no se nos pide más de lo que Él ha hecho por nosotros. Cristo entregó su propia vida en la cruz. Él derramó su sangre. No fue fácil. ¿Qué pasó en el huerto? Él sabía los horrores de la cruz. Él sabía lo que venía por delante. Y Él oró. Si puede ser, pase esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. No era fácil, pero Cristo es el ejemplo perfecto de obediencia al Padre. Por su obediencia, por su vida perfecta, Él era una ofrenda aceptable delante de Dios. Y Él ocupó nuestro lugar en aquella cruz. Él derramó su sangre. Él se entregó por completo y dio su vida por ti y por mí. Y Él en aquella cruz, con su sangre, nos estaba comprando. Le pertenecemos. Así que servirle no es hacerle un favor, es obedecer. Porque un siervo obedece a su Señor. Y si fuéramos más conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, oraríamos ardientemente en nuestros corazones, Señor, úsame, dame el valor para que por medio mío tu iglesia pueda ser discipulada, edificada y que más hombres y mujeres puedan ser salvados. Si fuéramos más conscientes, quitaríamos de en medio todo temor y clamaríamos valentía para ser fieles. Eso es lo que vemos en los discípulos. Ellos confían en la soberanía de Dios porque Dios es soberano y sabe que sus vidas están en las manos de Dios. Le dicen, Señor, haz con nosotros lo que tú quieras, pero queremos ver tu gloria. Danos valor para ser obedientes. Y ahora llegamos, por fin, a esta respuesta. Digo por fin porque que el tiempo se va alargando y dice, si el punto 1 y el punto 2 son tan largos, Dios responde. Antes he dicho que la respuesta de la iglesia ante la oposición es la oración. Ora. Y mira, qué curioso, porque una de las objeciones que muchos ponen a la soberanía de Dios es que dicen que hablar de la soberanía de Dios como aquel que ha decretado todas las cosas y que ya ha hecho y que ya ha establecido cómo será todo, choca contra la oración. Porque claro, ¿qué sentido tiene orar si Dios ya ha decretado todas las cosas? ¿Qué sentido tiene orar, verdad? Podríamos pensar, si Dios ya ha decretado todo, ¿para qué nos reunimos los jueves a orar? Si Dios va a hacer lo que Él ya ha decretado. ¿Vale la pena orar si Dios es soberano y ya lo sabe todo y hará lo que Él ha determinado? Sí. En primer lugar, porque Él lo ha mandado. Y en segundo lugar, Él mismo nos da evidencia en este texto que la oración tiene sentido. No es en vano. Él escucha, Él responde y Él obra en base a nuestras oraciones. Así lo hemos visto en este texto. Dios responde inmediatamente. Cuando hubieron orado, versículo 31, el lugar en el que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, que un lugar temblara significaba la manifestación de Dios en aquel lugar. ¿Os acordáis cuando Dios vino al Sinaí?
¿Qué sucedía en el Sinaí? Humo y temblor. ¿Qué sucedió en la visión de Isaías de la gloria de Dios? Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Ese temblor, esa sacudida indica la manifestación de Dios en medio de ese lugar. ¿Qué ha sucedido aquí cuando los apóstoles y discípulos han terminado su oración? Dios ha hecho temblar la casa y ha dicho, que así sea. Habéis pedido llenura del Espíritu, habéis pedido valentía, son llenados del Espíritu y hablan con valentía la palabra de Dios. Una respuesta inmediata. Eso es sorprendente. Nos muestra que Dios escucha las oraciones y actúa conforme a su voluntad. Ahora, no debemos esperar siempre esa respuesta inmediata a nuestras oraciones. Este es un caso excepcional aquí en los Hechos. Fue una presencia, una señal de la presencia de Dios en medio nuestro. Dios responde de diferentes maneras a cada uno de nosotros, ¿sí? De una manera u otra. Si os acordáis, al atribulado Elías, que deseaba morirse, ¿cómo se le manifestó Dios? Leemos, no con el fuerte viento, no con el terremoto, no en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Dios va a responder a cada uno de nosotros conforme a su voluntad, como Él quiera. En ocasiones puede la oración tardar en responderse, pero esa tardanza es para fortalecer nuestra fe. Ahora, lo que sí nos enseña esta oración es que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él lo hará. Oramos por trabajo, oramos por salud, oramos por muchas cosas y Dios puede hacer o puede no hacer. Él ya sabe cuál es el mejor plan para tu vida y para mi vida. Él ya lo ha establecido. Podemos orar y Dios se va a glorificar en medio de todo ello. Pero pídele sabiduría para vivir una vida conforme al Evangelio, te la dará. Dale valentía para predicar el Evangelio, te dará valentía. Pídele un corazón más conforme al de Cristo, te lo va a dar porque vas a pedir lo que Él te ha pedido que pides. Si oramos conforme a su voluntad, Él responde. Aquí tienes la evidencia. Ellos piden valentía para hablar el nombre de Jesús. Reciben valentía para hablar el nombre de Jesús. Así que Dios es soberano. No anula la oración, sino la empodera, porque sabemos que oramos a aquel que tiene todo el poder para hacer su voluntad. Porque Él es soberano, es que debemos orar, porque Él puede hacer lo que Él se ha propuesto. Así que eso nos ayuda y nos anima precisamente a buscar a Dios en oración, sea el momento que sea. Así que, hermanos, todo esto ha de producir ánimo en nosotros. ¿A qué debemos temer si vamos en el nombre de aquel que tiene toda la autoridad sobre cielos y tierra? Que el poder que obra en nosotros, el Espíritu Santo, es aquel que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿No infunde valor esto delante de ti? Testimonios como el de Jomin, testimonio como el de los apóstoles, nos han de confrontar y ver dónde estamos, cómo es nuestra vida delante del Señor, cómo es nuestro cristianismo, cómo se evidencia esa profesión de fe, cómo se evidencia esta confianza en Dios. Es cierto que no es fácil, pero recuerda quién es el que gobierna nuestras vidas y el mundo entero. Así que vive en dependencia de Dios, en oración, y pide que su Espíritu te dé valentía para mantenerte firme en la obediencia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que a pesar de todo, tu plan seguirá adelante. Tu reino será establecido. Tu iglesia prevalecerá y nosotros seremos hechos conforme a tu Hijo. Te pedimos, Señor, que tú nos des valentía, porque sabemos que las diferentes circunstancias de nuestras vidas nos van a dificultar. Nuestro propio pecado nos va a dificultar y nos va a llevar o a mover hacia la desobediencia. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones valentía, que pongas en nosotros el carácter de Cristo, para que nuestras vidas traigan gloria a tu nombre en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.